Saludos amigos, estamos hoy en la oficina de la editora Letra Gráfica. Estamos en el curso online sobre el arte de escribir. Tenemos la presencia de Orlando Hinoa, quien es un historiador, es una persona que se ha formado aquí y en el extranjero sobre las técnicas, las reglas y las normas de escribir historia. Con él complementamos en este curso online la primera lección, que es sobre el oficio de escribir. Vamos a presentar a Orlando Hinoa y él va a dar algunos detalles sobre sus actividades como escritor. Bien, yo conversaré durante algunos minutos sobre mi experiencia como escritor de historia. El primer asunto para un historiador escribir es seleccionar el tema. Un historiador no escribe de cualquier tema de historia. Por decirlo, la historiografía dominicana tiene una cantidad cuasi infinita de temas a ser investigados. El historiador elige un tema para trabajarlo porque siente curiosidad, porque cree que es importante, porque le llama la atención, porque el historiador ha hecho algunas indagatorias previas y sabe que hay fuentes para él poder ampliarlo. En otras palabras, no es casual la elección del tema. Se puede decir que en historiografía hay una relación directa en saber elegir un tema importante y la calidad de un historiador. Generalmente, para mi caso particular, yo suelo elegir temas muy ligados a la historia social dominicana. He trabajado temas de migraciones porque considero que hay que darle voz a estos migrantes, generalmente migrantes proletarios que no tienen grandes representantes en la sociedad, y eso me atrae a mí para yo elegir el tema a estudiar. Por eso he estudiado el caso de los árabes, por eso he estudiado el caso de los cocolos, por eso he estudiado el caso de los haitianos y el caso de los chinos. Después que un historiador elige el tema que va a trabajar, la primera recomendación que se le debe dar a un profesional de la historia que va a trabajar un tema en específico es que no se ponga límite de tiempo. Una investigación puede durar 6 meses, puede durar 1 año, puede durar 10 años. Recuerdo que en mi último libro que publiqué sobre trabajadores proletarios, dije en el prólogo que con este libro yo ponía término a 35 años de investigación. Eso quiere decir que ese tema yo tenía 35 años investigándolo. Tal vez no hay que durar tanto para investigar un tema, pero el investigador no debe de constreñirse a terminar en un predeterminado tiempo. Si la investigación fluye, si la data aparece con facilidad, si él le dedica mucho tiempo y la redacción se hace fácil, él pudiera sacarle un tiempo bastante corto. Pero nunca se debe supeditar la calidad de una investigación historiográfica a la premura de publicar un libro. Son dos momentos distintos. El investigador tiene que hacer el proceso de la investigación, luego viene el proceso de la publicación, que es un proceso que se hace aparte. Lo segundo es que cuando el historiador elige su tema, es casi como un matrimonio con el tema. Yo me río porque a veces quienes más sufren son los amigos íntimos de uno. Cuando yo tengo un tema que estoy investigando, yo lo lamento por mis amigos, pero durante 4 o 5 años es de eso que les voy a hablar y nada más que de eso. Mis amigos suelen decir
que cuando yo suelo terminar una investigación, ellos están tanto en conocimiento como yo mismo de lo que estoy investigando, de tantas veces que le hablo de lo mismo. Lo que pasa es que cuando un historiador toma un tema, hace como de catarsis, es centrarse en ese tema, es tomarlo para sí y no abandonarlo hasta que el historiador haya agotado el proceso de la investigación. Algo que hay que aclarar es que la investigación es un proceso bastante solitario. Contrario a otras áreas del conocimiento donde se trabaja en equipo y donde la constante conversación e interferencia de otros ayuda a esclarecer lo que se está estudiando, en el caso del historiador es totalmente opuesto. El historiador en la investigación es un lobo solitario. Generalmente, para que una investigación dé los frutos deseados, el historiador tiene que ser metódico, tiene que tratar en lo posible de no abandonar el tema por largo tiempo, sino irlo trabajando constantemente, preferiblemente en base diaria. Debe dedicarle muchas horas. Los historiadores profesionales se caracterizan por la cantidad de horas empleadas en una investigación. Tiene que crear un ambiente adecuado, no tiene que ser un ambiente sofisticado, pero tiene que ser un ambiente donde no sienta interferencia con elementos extraños como olores no deseados, ruidos, interferencia constante de personas. Por supuesto, como regla número 1 e inquebrantable, es apagar el celular. Es una labor de concentración, es como si habláramos casi de la labor de un monje inmerso en un monasterio haciendo una labor cotidiana. El investigador tiene que tener ese espacio, ese ambiente para él. Los mejores lugares para investigar son las bibliotecas, que pueden ir desde una biblioteca pública, una biblioteca de acceso público, o a la biblioteca personal del historiador. Ideal es la biblioteca personal, porque desde el lugar donde él se sienta, el lugar donde tiene los instrumentos de trabajo, ahora modernamente su computadora, la forma en que él dispone de las luces, la forma que él tiene el espacio en el cual él va a colocar los materiales de trabajo, influyen mucho en la productividad del escritor. Normalmente, en una investigación, el autor la divide en periodos, procede a buscar la data, procede a recoger el material con el cual va a hacer la redacción. Preferiblemente debe de redactar cuando tenga el grueso de la información en la mano, porque es un poco incómodo que usted esté redactando un tema y luego encuentre una fuente que contradice lo que usted escribió y tiene que volver a escribir lo que ya antes estaba escrito, sino que el historiador debe de hacer esa búsqueda, es como peinar toda la información disponible sobre el tema, que pueden ir desde fuentes primarias, y en fuentes primarias estamos hablando de documentos, cartas, periódicos de la época, archivos, diarios, cualquier información que se genere en el momento en que se está produciendo, el momento que se está estudiando. También el historiador usa las fuentes secundarias, y esto es qué se ha escrito sobre ese tema, quién lo ha abordado, hasta dónde ha llegado la investigación. Se supone que un buen investigador, cuando termina su trabajo, debe de poner el estado del conocimiento del tema por encima al mejor texto establecido. Porque si usted hace una investigación y usted lo que logra es asemejarse a lo que ya antes estaba escrito, usted lo que está es perdiendo tiempo. El investigador tiene que comprometerse a tratar de avanzar un poco hacia adelante el estado de conocimiento del tema de que él trata. Eso requiere de mucha pericia,
eso requiere de mucho experticio, eso requiere de mucha habilidad. En la medida en que el historiador haya terminado su recolección, él empieza a esbozar el tema. Hay muchas técnicas distintas de cómo escribir. Hay historiadores, investigadores, que suelen escribir al voleo, sin mayor detenimiento a los requerimientos exigentes de la lengua, y cuando terminan sus investigaciones, entonces se pasa como a una segunda fase, que es a poner en orden gramatical, lexicográfico y correcto de todo lo que está escrito. Y hay otros autores que prefieren ir escribiendo lo más pulcro posible. De ser esta la fórmula elegida, se le recomienda al escritor de que siempre esté acompañado de un diccionario autorizado, ya sea un diccionario de dudas, ya sea el diccionario de la Real Academia, porque a pesar de que el historiador, en la medida en que tiene más experiencia, tiene un gran léxico y tiene conocimiento del idioma, siempre el idioma nos presenta situaciones incómodas, que no sabemos exactamente cuál es lo correcto, y se supone que un historiador, aunque no es un literato per se, también es un cultor de la lengua. Hay escritores de tan buena calidad que sus trabajos no solamente se leen para ampliar el conocimiento del tema del que trata, sino también porque lo que escribe y narra tiene una riqueza del idioma, una forma agradable de explicar, que se lee con fruición, que se lee con gusto, que es una de las características que debe de alcanzar todo buen escritor. Si bien es cierto lo que he dicho de que el escritor debe trabajar en solitario y que el escritor debe de hacer la rutina de trabajo en base diaria preferiblemente y en base a sus habilidades y conocimiento, llega un momento del proceso de la escritura que se pasa ya a compartir. Generalmente el escritor pertenece a alguna comunidad académica, o él es profesor en una universidad y tiene algunos colegas con el cual comparte, o pertenece a algún gremio que aglutine a los profesionales del área, o tiene historiadores, colegas, amigos, que ya sean de su propio país o de país extranjero. Y cuando ya el historiador hace sus primeros borradores, entonces viene la fase de socializar entre el pequeño mundo académico del escritor lo que ha investigado. Debe de dar a leer los materiales, ya sea fragmentos, capítulos o el texto entero. Esto es bastante importante, porque como él escribió en solitario y por mucha habilidad como historiador que tenga el escritor, siempre un segundo vistazo, una segunda opinión hace que el texto se depure, que se limpie. Preferiblemente esta no es una lectura de corrección de idioma, esto es una lectura de contenido. En otra palabra, es un colega con tanto conocimiento como el escritor debe de leer el texto y concordar con el autor de que lo que está narrado es lógico, tiene sentido, explica lo que se propone, las hipótesis de trabajo quedan satisfechas en las respuestas que tiene el texto, y con esta sanción de un profesional de igual quilate que el autor que está trabajando el texto, el escritor entonces considera que su texto ya está previo a hacer el proceso de la edición del libro. El proceso de la edición del libro ya es más mecánico y se puede hacer incluso fuera del alcance y el control del autor mismo, porque la fase de edición ya no es constatar de lo que el escritor dijo, si es correcto
o ver si usó las fuentes adecuadas, o ver si dejó algo sin tocar. Esa no es la parte de la edición del libro. Es más bien pureza del idioma, que lo que él dice está bien dicho. Entonces ahí viene todo el proceso de corrección de estilo, viene el proceso, a veces cuando el escritor está en la faena inmersa de escribir, puede usar un adjetivo y sin darse cuenta, 2 párrafos más debajo usa el mismo adjetivo, y eso suele, cuando se hace una lectura corrida del texto, ser sonoramente incorrecto, aunque gramaticalmente está bien, pero se oye como una repetición, y entonces una corrección del español. Este tipo de cosas se van sustituyendo, se van corrigiendo, se van adaptando, y se hace todo el proceso de la limpieza del texto acorde al español. Bueno, Orlando, en tu exposición yo quisiera que tú nos contestaras algunas preguntas. Una es: ¿los historiadores cuidan la cronología? Una. Segundo, ¿trabajan con ficheros, sean digitales o manuales? Y para finalizar, cuando tú vayas a concluir esta intervención, yo quisiera que tú le enviaras una orientación a los escritores que se interesan en la historia. Sí. Sobre lo del fichero, anterior a toda esta tecnología moderna que se están usando ahora, computacional, el historiador, el escritor, era un poco más mecánico y tradicional. Tenía una caja con unas fichas, estaban divididas temáticamente, pero ese tipo de artilugio mecánico organizacional hoy está suplido por buenos programas de computadora. Más que ese proceso de fichar y de tener las piezas con las cuales se va a armar el texto que se está trabajando, yo pienso que el historiador lo que tiene que tener es como un mapa de carretera, lo que en inglés se llama un roadmap, de lo que va a hacer. El escritor tiene que tener claro las etapas de las investigaciones que deben estar concluidas y satisfechas. Por ejemplo, voy a pasar 6 meses en el archivo X, que puede ser el archivo episcopal o el archivo general de la nación o el archivo municipal, o depende de lo que él esté estudiando, y ahí voy a hacer una información. Lo ideal es que todo ese material que se va registrando se lleve a nivel de computadora para fines de que él pueda manejarlo digitalmente. Luego, el tiempo que él va a durar escribiendo, el tiempo que él va a durar corrigiendo, el autor desde el primer día que comienza la investigación tiene que estar claro qué paso debe de seguir al que está haciendo, para que en un momento no se sienta como perdido en la investigación, sino que él sepa que está terminando una etapa y que inmediatamente va a comenzar otra, y que va a llegar un momento que sabe que ha terminado la investigación. Sí, la cronología es una cosa importante para cualquier tema histórico, incluso para la misma redacción. El escritor tiene que saber que está escribiendo muchas veces para un público que no es especializado. No necesariamente tiene que ser un historiador el que va a leer a uno. La mayoría de las veces los textos que hace un historiador los lee el público común. Por eso tiene que tener una secuencia lógica. Un historiador no puede narrar un tema y luego volver atrás y después volver adelante y luego cortar, porque hace una confusión mental el que está leyendo. Tiene que ser una cosa secuencial, con un lenguaje asequible, claro, práctico, entendible por todo el mundo. Hay historiadores que les gustan tal vez poner palabras un poco rebuscadas, especializadas, pero eso no es correcto en función de que es el público común que va a leer ese tipo de texto. Bueno, estamos en el curso online sobre el arte de escribir. Agradecemos la presencia del historiador Orlando Hinoa
quien nos ha detallado las formas de escribir que tienen los historiadores, las mecánicas, los procedimientos. Entonces, seguimos en este curso online sobre el arte de escribir y agradecemos la presencia. Orlando Hinoa es director de la editora Letra Gráfica, pero también es miembro de la directiva de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos. Muchas gracias a ustedes por su atención y continuamos en el curso sobre el arte de escribir.